Muy buenos días, mis apreciados amigos. Continuamos grabando estos temas de gran interés, temas que sacamos de la santa palabra de Dios. Bien, mis amigos, en esta oportunidad vamos a tocar un tema muy interesante que se titula Dios mandará a dormir a algunos de sus hijos fieles antes del tiempo de angustia. Dios mandará a dormir a la muerte a algunos de sus hijos fieles antes del tiempo de angustia. El pueblo de Dios siempre ha atravesado momentos de prueba, pero la palabra de Dios enseña que habrá un tiempo de angustia como nunca lo hubo. Daniel 12:1. Frente a este escenario, la Biblia y los comentarios del Espíritu de la Profecía nos muestran que en su amor Dios permitirá que algunos de sus hijos fieles descansen en la tumba antes de que estalle la crisis final. Lejos de ser un castigo, es una manifestación de la misericordia divina. El doctor Edward Reed, en su libro El domingo viene, explica cómo la crisis del conflicto final traerá un zarandeo profundo y cómo el Señor, en su soberanía, tomará a algunos de sus santos para librarlo de ese momento de angustia. En Isaías 57, 1 y 2 nos dice, el justo perece y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitada el justo. Entrará en la paz, descansarán en su lecho todos los que andan delante de Dios. Sí, mis amigos, este texto es claro. La muerte del justo no es una derrota, sino un acto de misericordia. Dios los quitará de delante de la aflicción para que descansen en paz y no sufran la prueba más terrible del tiempo de angustia. Daniel nos dice, Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Sí, mis amigos, el libro del doctor Reed señala que las leyes dominicales y la presión económica y social será un preludio de esta crisis. Muchos enfrentarán pérdida de bienes, persecuciones y aún la amenaza de muerte. Pero Dios sabe quién puede soportar y quién descansarán antes. En 1 Tesalonicenses 4, 13 al 14 nos dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no nos entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Sí, amigo, la muerte para los fieles es un sueño. Se describe que la muerte no es más que un sueño, un instante de silencio y oscuridad para los fieles. La tempestad de Dios, la trompeta de Dios los llamará a la vida eterna. El conflicto de los siglos, capítulo 40. Así, cuando Dios permite que algunos duerman ante la crisis, en realidad les asegura despertar glorioso en la resurrección. En Apocalipsis 14:13 nos dice, oí una voz desde el cielo que decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor.
Si dice, el espíritu descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Amigo, sus obras permanecen. Aunque mueran antes del tiempo de angustia, su testimonio, su fe y su ejemplo vivirá en la iglesia. Se señala que los fieles que queden serán fortalecidos al recordar a los que descansaron confiando en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Sí, amigo, no temamos a la muerte. La muerte en Cristo es un descanso, no una derrota. Mantengámonos firmes en la fe, sea que vivamos la crisis o durmamos antes. Lo importante es permanecer fieles. La preparación para enfrentar el tiempo de angustia o descansar ante Él se hace ahora en la obediencia diaria. Mi amigo, uno de los principios bíblicos sobre la muerte como un sueño. Por ejemplo, en Juan 11:11 nos dice, nuestro amigo duerme, cuando Cristo se refirió a la muerte de Lázaro. En 1 Tesalonicenses 4:16 nos recuerda, los muertos en Cristo resucitarán primero. En Apocalipsis 14:13 nos dice, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice, el Espíritu descansará de su trabajo, porque sus obras con ellos siguen. Sí, mi amigo, para los que aman al Señor, morir no es el fin, sino un dulce descanso, una pausa entre la lucha y la victoria. Algunos testimonios proféticos nos dice en Primeros Escritos, página 105. Muchos serán trasladados a la tumba antes de que venga la prueba final. Vimos que algunos descansaban en la tumba en paz, protegidos del tiempo de angustia. En el conflicto de los siglos, en el capítulo 39 nos dice, el Señor en su misericordia pondrá a dormir a muchos de sus fieles para que no vean los horrores que vendrá sobre la tierra. Y en el conflicto de los siglos, en la página 621 nos dice, Dios considera que es un acto de amor y misericordia al permitir que algunos de sus hijos descansen antes de que la tormenta estalle. Estos pasajes revelan un principio consolador. La muerte de un hijo de Dios en este tiempo final puede ser un acto de amor divino, un acto de amor. No es un castigo, sino un rescate del sufrimiento futuro. No es un abandono, sino cuidado especial del pastor celestial, como nos dice Salmo 23:4. No es una derrota, porque el justo resucitará para vida eterna. Juan 5, 28 y 29. Sí, mi amigo, Dios protege así a los suyos, librándolo de la agonía del último conflicto entre el bien y el mal. Aunque Dios permitirá que muchos descansen, también mantendrá en pie a un remanente fiel que pasará victorioso por la crisis final. Apocalipsis 12:17. Esto nos lleva a dos enseñanzas prácticas muy importantes. No temamos a la muerte. En Cristo la muerte ha perdido su aguijón. Primera de Corintios 15:55. Vivamos preparados cada día. No sabemos si el Señor nos llamará al descanso o nos sostendrá en el tiempo de angustia. Lo importante es estar firme en la fe, viviendo en obediencia y confianza en nuestro Padre Celestial. Sí, mi amigo, la muerte del justo en el tiempo del fin
no es una tragedia, sino un acto de amor. Dios en su sabiduría y misericordia decide que algunos de sus hijos descansen antes de la gran prueba. Recordemos la promesa que nos dice en Juan 11:25. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiera Dios, apreciado amigo, que estos temas nos animen. Muchas veces nos da tristeza al ver que un ser querido, un amigo, un hermano, en general muere en estos tiempos. No sabemos qué nos depara el futuro, pero sabemos perfectamente que Dios en su gran amor, alguno de sus hijos los mandará a dormir para asegurarlo, porque la crisis que ya comenzó a experimentar este mundo va a aumentar cada día más y más. Y Dios quiere asegurarlo. Hay un precioso himno que se titula Jesucristo, mártir de paz. Un bello himno que nos dice: en Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces solaz, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y esté el alma de fallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Quiera Dios, apreciado amigo y hermano, que esta bendita esperanza que tienen todos los fieles hijos de Dios se pueda cristalizar cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra. Sabemos que nos esperan tiempos difíciles, que ya los estamos viviendo, pero Dios ama a sus hijos y Dios los protegerá en los tiempos difíciles, y algunos por amor los mandará a dormir para luego despertarlo para vida eterna. Amigo, que Dios te bendiga, que Dios te ayude, es mi deseo. Te invitamos para que escuches estos temas cada día. Ya tú sabes, en YouTube anota Gustavo Pacheco N, o también @José Santiago 3736. Amigo, muchas gracias.